Si estás pensando en rendir el examen CAPM en 2026, probablemente hayas escuchado que PMI lanzó la nueva guía de su PMBOK, la octava edición de la guía. Y en virtud de eso probablemente te estás preguntando cosas como: ¿está cambiando el examen CAPM en 2026? ¿Estamos en momento de transición? ¿Tengo que prepararme usando la guía PMBOK en su octava edición? La respuesta corta es no de inmediato, pero hay matices importantes. El problema no es que el examen haya cambiado, pero cuando PMI hace actualizaciones de este tipo, es común que se genere cierta confusión en la comunidad. En este video te voy a dar claridad sobre dónde tenés que poner el foco si querés pasar tu examen CAPM en el primer intento en 2026. Si sos nuevo en el canal, mi nombre es Felipe, produje un curso de preparación para el examen CAPM que actualmente es el bestseller de la plataforma Udemy, y si te suscribís al canal me comprometo a mantenerte informado sobre cualquier cambio que PMI anuncie alrededor del examen CAPM. Cubramos entonces lo que tenés que saber para pasar el examen CAPM en 2026 en tu primer intento. ¡Avancemos! Para entender el impacto del lanzamiento de la guía PMBOK en su octava edición, tenés que estar familiarizado con tres conceptos que son muy importantes en el mundo PMI. El primero es el esquema de contenido del examen, el Examen Content Outline o el ECO. El segundo es la bibliografía. El PMBOK es la guía más importante dentro de la bibliografía. Y el tercero es el examen en sí mismo. Estoy seguro de que entendés cómo funciona. Pero es importante entender cómo estos conceptos interactúan entre sí. Y me parece que la manera más astuta de encarar este asunto es pensarlo como un loop. Para que las certificaciones de PMI se mantengan relevantes en el mercado, PMI las actualiza cada 4 o 5 años. PMI se apoya en su comunidad, recopila información del mercado y establece cuáles son las mejores prácticas de la disciplina de dirección de proyectos. Y luego determina cómo va a incluir esos contenidos en el contenido examinable de cada una de sus certificaciones. Y esto va a ser encarado por el ECO, el esquema de contenido del examen, que va a determinar el contenido examinable de cada certificación. Luego, PMI va a lanzar al mercado bibliografía que se alinea perfectamente a esas actualizaciones que PMI quiso incluir en su más reciente iteración para alguna certificación. Y la guía PMBOK en su octava edición es la versión más reciente de la guía PMBOK que PMI lanzó en los últimos meses. Y por último, obviamente, tenés el examen que va, en virtud de cuántas preguntas respondiste correctamente, va a determinar si obtenés tu certificación o no. Pero también, desde la perspectiva de PMI, va a ser una fuente de información valiosa para poder después tomar esa información para decidir si puede influir alguna decisión con respecto al próximo esquema de contenido de la próxima iteración. Para el caso del CAPM, actualmente estamos en la iteración que comenzó en 2023. Pero, como habrás escuchado, PMI anunció un nuevo esquema de contenido para el examen PMP, que va a entrar en vigencia en julio de 2026. Y esta es la causa raíz de la confusión que tenemos en la comunidad ahora sobre el impacto de que esa decisión puede tener en el examen CAPM. Te voy a dejar en la descripción del video un video que describe los beneficios de la certificación CAPM. Es una certificación muy valiosa, pero no es tan famosa como la certificación PMP. La certificación PMP tiene la ventaja de que ayuda casi directamente a los directores de proyectos a ganar más platita. Se sabe que en promedio los directores de proyecto que tienen una certificación PMP ganan en promedio 20% más de los que no la tienen. Por lo cual, como la certificación PMP tiene tanto valor en el mercado, PMI decide priorizar esa certificación cuando lanza este tipo de bibliografías nuevas, como lo hizo para la guía PMBOK en su octava edición. Por lo cual, la comunidad de PMI ahora está enfocada en prepararse para la transición del esquema de contenido que fue lanzado en 2021 para el examen PMP hacia este nuevo esquema de contenido que va a ser lanzado en julio de 2026. Para el caso del CAPM, la última iteración empezó en 2023 y todavía no hay ningún anuncio oficial que determine cuándo va a volver a cambiar el esquema de contenido del CAPM. Puede pasar en 2027, puede pasar en 2028, eso lo va a determinar PMI. Por lo cual, el contenido examinable de la certificación CAPM en 2026 sigue alineado al esquema de contenido de 2023 y eso no es afectado
por la guía PMBOK en su octava edición. Es muy importante que comprendas bien cómo se complementa la bibliografía y el esquema de contenido. Si no lo haces, el proceso de preparación puede llevar más ansiedad, que es absolutamente innecesaria. Acordate, el lanzamiento de la guía PMBOK en su octava edición se hizo para complementar el lanzamiento del nuevo eco del examen PMP en julio de 2026. Y cuando PMI actualice el esquema de contenido del CAPM, va a capitalizar la guía PMBOK en su octava edición que acaba de introducir para soportar o para establecerlo como la principal referencia bibliográfica de la nueva edición del CAPM. ¿Cuándo suceda? Todavía no sabemos exactamente cuándo va a pasar. Entonces, lo que sí tenés que hacer es estar perfectamente familiarizado con el esquema de contenido actual, que fue lanzado en 2023. El esquema de contenido del examen CAPM determina los dominios que van a ser relevantes para establecer qué tipo de preguntas vas a recibir en el examen y también especifica el porcentaje de importancia que van a tener en la cantidad de preguntas que vas a recibir en tu examen. La parte más importante del examen CAPM es estar bien familiarizado con los conceptos fundacionales de la disciplina de la dirección de proyectos. Esto va a tener un 36% de relevancia en tu examen. Pero para pasar el examen CAPM también vas a tener que estar familiarizado con los enfoques ágiles y predictivos. Y en la última edición del esquema de contenido del examen CAPM, PMI también decidió incluir contenido relacionado a análisis de negocios, que va a tener un 27% de relevancia en tu examen. Otra cosa fundamental para encarar la preparación del examen CAPM de la mejor manera es entender la relevancia de la teoría dentro de tu preparación. De verdad creo que la preparación de la teoría solamente es un tercio de la preparación en sí misma. Te va a demandar muchísimo más tiempo practicar que prepararte desde una perspectiva teórica. Generalmente hay 3 etapas en la preparación de las certificaciones de PMI. La primera es la teoría, la segunda es la práctica desafiante y la tercera es la preparación de la resiliencia. La parte teórica se explica a sí misma, va a ser un curso que vas a usar para prepararte para pasar el examen. Y le vas a tener que dar visibilidad a PMI de que al menos tomaste 23 horas de preparación. Podés usar mi curso o cualquier otro. La segunda parte es lo que yo llamo la práctica desafiante. Cuando termines la parte teórica, vas a empezar a hacer las preguntas y vas a decir, upa, esto era un poco más difícil de lo que yo pensaba. No te frustres cuando eso pase. En 2-3 semanas de practicar consistentemente vas a ver una enorme mejora en tus resultados. Es muy importante que no te rindas en esta parte, que seas consistente. Vas a ver que los resultados se presentan si vos te presentás consistentemente a practicar. Y la tercera parte es entrenar tu resiliencia. El examen tiene 150 preguntas, por lo cual tenés que asegurarte de que tenés la resiliencia suficiente para tener buena capacidad cognitiva para un bloque entero de 75 preguntas, hasta que tenés un recreo de 10 minutos y después tenés un segundo bloque de 75 preguntas. No subestimes el impacto que puede tener contestar tantas preguntas de manera seguida en tu capacidad cognitiva. Sos humano, vas a perder un poco de capacidad cognitiva hacia el final, pero querés asegurarte de que tenés la suficiente capacidad cognitiva para poder responder esas preguntas a un buen nivel. Sé intencional en prepararte. Asegúrate, por favor, que al menos el examen no sea la primera vez que tenés que estar haciendo preguntas de manera seguida por 3 horas. De esas 150 preguntas, solamente 135 van a ser examinables. PMI usa esas 15 preguntas para testear preguntas. Muy probablemente PMI está usando esas 15 preguntas para testear preguntas que estén alineadas al nuevo esquema de contenido que PMI va a publicar en el futuro. Pero eso no lo sabemos. Lo que quiero que te lleves de este video alrededor de eso es que si hay alguna pregunta especialmente desafiante, no podés perder la cabeza. Es muy posible que no tengas absoluta certeza de que estás respondiendo todas las preguntas correctamente. No te rindas, no te rindas, seguí dándole tu mejor concentración a todas las preguntas. No dejes que una seguilla de preguntas difíciles te deje knockout. Mantenete concentrado en responder todo lo mejor que puedas. Y el último punto que vamos a cubrir en este video es cuándo rendir el examen. Y hay 2 puntos que quiero que tengas claro para decidir cuál es el mejor momento para vos. Quiero que tengas visibilidad de cómo funcionan las transiciones de un esquema de contenido al otro. Y 2, quiero que tengas claridad sobre el porcentaje de preguntas que deberías estar respondiendo de manera correcta antes de estar listo para el gran día. Lo que quiero que tengas claro sobre las transiciones es que en el pasado PMI siempre al menos le dio 6 meses de antelación a la comunidad
para preparar la transición de un esquema de contenido al otro. Eso significa que desde hoy, marzo de 2026, es justo esperar que al menos tengamos 6 meses con el mismo esquema de contenido. Muy probablemente va a ser un poco más, pero al menos 6 meses es justo de esperar. Por lo cual parecería que 2026 va a ser un año sin que tengas que correr alrededor de un cambio de esquema de contenido. Y por último, el número mágico de porcentaje que querés estar respondiendo correctamente en tus preguntas de cuando estés haciendo exámenes de prueba es 80%. Si llegás al punto en el que respondiste 80% de las preguntas de manera correcta para 3 exámenes seguidos, no hace falta que hayan sido el examen total, ¿no? De las 150 preguntas, deberías estar en buena posición. Espero que este video te haya ayudado a preparar tu estrategia para obtener tu certificación CAPM en 2026. Si hay cualquier otra cosa que quieras saber, déjamela saber en los comentarios. En las próximas semanas voy a empezar a subir videos sobre los pequeños cambios de enfoque entre el PMBOK en su 7ª edición y el PMBOK en su 8ª edición. No son especialmente relevantes para tu preparación, pero pueden ser contexto muy valioso. Espero que ayude. Muchísimas gracias por estar acá. Saludos y éxitos.